Le damos la bienvenida a Sergio Zapena, pero sobre todo a Tomás Otsuka, Muchas gracias. amigo, él es arquitecto. Gracias, Que Víctor. vive en Brasil, Muchas gracias. está en este momento en la ciudad de Blumenau, Santa donde Catarina. se come el famoso marroco recheado con repollo rojo y se Sí, toma mucha cerveza sí, sí, y se sí. baila música con acordeón alemán. Entonces, desde Santa Catarina nos saluda Tomás Otsuka en exclusiva para nuestro programa que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, el conductor del programa. Muy buenas tardes, Tomás Otsuka desde Blumenau. Buenas tardes a ustedes también, a Víctor y a Sergio y a todos los oyentes, ¿no? Que asisten a nosotros. Muchas gracias, Tomás. La ventaja con Tomás es que él habla correctamente el español. Entonces vamos a aprovechar, él es políglota, hijo de japonés, lo conozco hace un tiempo, él es jinete de caballos, especialista en saltos olímpicos, algún día le va a representar al Brasil seguramente en las próximas Olimpiadas. Pero su gran pasión, dice que no hay que nunca preguntarle a una persona cuál es tu profesión, Tomás y Sí, Sergio, y los que están viendo el programa. Dicen que hay que preguntarle a las personas qué es lo que vos amás, qué es lo que a vos te apasiona, sí. porque esa es la esencia de las personas. Entonces yo le pregunto a Tomás, ¿qué es lo que él ama hacer y cómo está en el Brasil con esta pandemia, la situación económica y sobre todo la situación de las ciudades? Porque Sí. Tomás nos va a contar entonces cuál es su pasión. Mi pasión son caballos, pero entrenar, competir con caballos, técnica de riendas, como se dice, ¿no? Y otra pasión es la pintura, dibujo. Yo quería ser pintor, pero cuando me invitan a ser cura, los curas me han dicho, mira, olvídate, tienes que ser arquitecto para dibujar altares, retablos, ¿eh? Oratorios. Entonces yo cambié para arquitectura, pero yo quería ser pintor. ¿Cómo anda? Excelente, ¿Cómo anda excelente. Blumenau? Estamos en plena cuarentena. ¿Cómo anda Blumenau? Sí. Sí. Blumenau y otras ciudades de Brasil. Somos 5.570 ciudades. De cada 3 ciudades, una está seriamente atingida por la pandemia. Y lo que más nos hace sufrir es este movimiento pendular, ¿no? Por ejemplo, a 2 semanas atrás, en mi ciudad, abrió el comercio, el shopping center también estaban abiertos, pero repentinamente empezó a aumentar el número de muertos, de contagios. Ahí se cerró todo nuevamente. Entonces, vivimos un tiempo de incertezas, ¿no? Mucha incerteza. Y ahí el país es un país de incertezas. Hay un publicitario que dice que en Brasil hasta el pasado es incierto. Entonces, usted imagina, ¿no? Cómo estamos, ¿no? Movimiento pendular. No sabemos qué va a Excelente. ocurrir. ¿Cómo va a ser en 2 semanas, ¿no? Esto es que más preocupa a todos los brasileños, creo. Sí, las muertes o los decesos o los óbitos, como dicen vocês en Brasil, Sí. y ahí le quiero preguntar después a Sergio que nos haga algunos análisis al respecto, se dan sobre todo en las ciudades que tienen más densidad poblacional. São Paulo, pero comenzó fuertemente en el Amazon, la zona amazónica, si le podemos llamar Perfecto, así, perfecto. Manaus. Y la Manaus. pregunta que te hago es, Manaus, ¿tiene algo que ver, además de la densidad, la interacción humana, la economía que exige, eh,
la producción, que exige la interacción de obreros, trabajadores, y también, también la contaminación del aire, ciudades poluidas como Sí, Wuhan. Y allí te quiero explicar algo, brevemente, para que Sergio intervenga después. perfecto. Ayer en Paraguay, un segundito, Tomás. Ayer en Paraguay hablaron varios economistas con el, no recuerdo el apellido, futuro presidente probablemente del BID, y él dice que de Japón, Tomás, y de todo Asia, de China, perdón, Sí, que Japón como primer líder industrial del mundo, o del mundo occidental asiático, si le queréis llamar, con cultura sí, occidental, está perfecto. sacando sus fábricas de China, y Estados Unidos también va a sacar, se habló con el futuro presidente del BID, no del Banco Mundial, del BID, y él Sí. dijo, ustedes, Paraguay, están en condiciones óptimas para recibir esas industrias. ¿Qué dices al respecto, mi querido Tomás? Mira, usted creo que está en, como dicen los americanos, en right track, ¿no? Right path, el camino cierto, ¿no? La globalización estaba efervesciente. Yo creo que va a haber una nueva reorganización, redistribución. Brasil, por ejemplo, el 70% de los principios activos de las medicinas brasileñas estaba en India. Y esta pandemia puso en evidencia la vulnerabilidad de las industrias en cuanto a la dependencia, por ejemplo, con China. 85% de los componentes de la industria electrónica mundial depende de China. Y la industria en general, 40%. Entonces, yo creo que países como Paraguay, que tiene una economía estable, ¿no? El único país de Latinoamérica que tiene única moneda, no cambió la moneda, el currency, por últimos 60 años, ¿no? Esto tiene un valor inmenso en Latinoamérica, donde cambian, en Brasil cambió no sé cuántas veces, ¿no? Ya no se acuerdo de los otros nombres de monedas que había antes. Entonces, esto con el posicionamiento estratégico de Paraguay en Mercosur, logísticamente, ¿no? Como un centro distribuidor, ¿no? de productos manufacturados. Yo creo que es una oportunidad inmensa para Paraguay, incluso brasileños, ¿no? Porque la energía es 70% más barato do que aquí en Paraguay. La mano de obra, el paraguayo, su carácter, todos sabemos, ¿no? Es lo más respetado, es lo más honesto, más trabajador de Sudamérica. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para Paraguay, para países como Brasil, Japón, que sea Alemania, países altamente industrializados que tienen la tecnología, pero buscan dónde producir esto. Yo creo que va a haber una Perfecto. reorganización. Sí, sí. Sergio, ¿podrías contarnos lo que viste ayer en un webinario donde participó un caballero cuyo apellido, pido perdón, no recuerdo, que podría ser el futuro presidente del BID, Sergio? Sí, gracias, Víctor. Tomás, ayer el candidato del presidente Trump para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo habló de que además del financiamiento que el BID le puede otorgar a los países de América Latina, está la inversión extranjera directa del programa de reshoring, le llaman, de industrias americanas fuera de China. ¿Cómo se llama? Reshoring, volver a la costa, a volver a la costa, volver a casa. Sí, Es una política de migración de vuelta a casa de capitales americanos en China, y habló de un flujo de entre 35 y 50 mil millones de dólares que podría venir a América Latina en una lista de 1.700 industrias intensivas en mano de obra que podrían venir a América Latina. Y
A eso es lo que tenemos que apostar. Y entonces creo que Estados Unidos ahora está interesado en apoyar a sus socios estratégicos en América Latina. El apellido del señor, Sergio, el nombre del señor, por favor. Mauricio Clover. Ya. ¿Qué dijeron los paraguayos al respecto? Él dijo, ustedes los paraguayos tienen que entender que apenas 0,40 creo que, de dólar es el impacto en la economía de cada dólar que el BID multilateral pudiera prestar para infraestructura a un país. Sin embargo, por cada dólar que trae la inversión externa directa, aparentemente es 4-1 el impacto. ¿Podrías explicar eso para que motivarlo también a Tomás, porque Tomás está en una de las zonas más industrializadas del sur del Brasil? Tomás está en la maravillosa Blumenau, al lado de Brusque, de donde importamos tejido y ropa aquí en Paraguay. Está cerca de donde vienen los mejores motores eléctricos que tiene la América Latina, y está al lado de lo que yo llamo, cuando yo enseñaba en Curitiba, el Manchester del Brasil, ¿verdad? Que es esa zona, ¿verdad? Toda esa zona de Brusque, la zona donde está Tomás, Blumenau, la zona, ¿cómo es que se llama esta ciudad costera que es industrial también? Ahora no me viene a la memoria, que está al lado de San Francisco do Sul. Joinville. Joinville depende mucho más de Curitiba que de la capital, Floripa, Florianópolis. Cuando yo enseñaba economía mostraba que así como Joinville depende de Curitiba en origen, destino de personas y mercaderías, así también tú sabes que Londrina depende más de São Paulo que de Curitiba. Londrina depende más mucho de São Paulo, origen, destino de cargas y personas, cuando analizamos geonómicamente las regiones. Y Paraguay depende mucho más de, digo yo, Brasil que de Argentina, geonómicamente, cuando hablamos regionalmente. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son las ventajas que vos ves como brasilero? Y yo sé que sos también industrial y trabajaste mucho tiempo y hasta hoy tenés tu empresa que importa productos de China. Paraguay podría ser una plataforma de competitividad para que vengan industrias japonesas o norteamericanas, sigan trayendo quizá insumos solamente ya de China, lo montan en Paraguay y desde aquí, sin ICMS y sin ICMS, sin IPI, sin PIS, sin COFINS, que en la importación y con un II mucho más barato, que puede ser 0%, poder en Paraguay hacer un offshore assembly y desde acá ir a Brasil. ¿Qué dices a eso, Tomás? Primero, yo creo que es una... Yo voy a poner lo siguiente. Yo cuando trabajaba en exportación, los importadores de fuera, de hemisferio norte, como Inglaterra, Estados Unidos, pero europeos, decían que Brasil era el único país del mundo que exportaba impuestos, importaba COFINS, exportaba, ¿no? Vendía tributos para otros países. Era el único país del mundo que junto con su producto venía agregado las tajas, el alto costo brasileño, el costo de Brasil, como llaman, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que Paraguay hace con que este costo de Brasil se torne cero. Claro, ahí la competitividad aumenta mucho, ¿no? Claro. Y yo creo que para otros países del hemisferio norte, que tienen como meta el mercado brasileño de 211 millones de consumidores, les interesa mucho una plataforma sudamericana donde puedan producir y logísticamente distribuir, ¿no? Esa logística, ¿eh? Está cerca del Pacífico, cerca del Atlántico y muy cerca dentro del mercado consumidor de 211 millones de personas, donde más per cápita se consume, que es sur de Brasil, ¿no? Estamos muy cerca, por eso. El sur de Brasil
tiene un per cápita mayor que el nordeste, desde luego, ¿no? Ni hablar. Sí, mucho más. Pero Ni se compara. tiene más que Sao Paulo y alrededores, Campinas, San Bernardo do Campo, etcétera. Algunas ciudades sí, como Blumenau, Joinville, algunas ciudades del sur, Caxias del Sur, algunas ciudades del sur tienen una renta per cápita que se equipara a las rentas más altas de São Paulo. Donde en Blumenau, cuando he venido acá, era la 10ª, le llamamos plaza bancaria, ¿no? 10ª plaza bancaria de cambios, porque se exportaba mucho. 10ª plaza bancaria de cambio de dólar, ¿no? De cambios. Por esto, en términos de consumo, yo creo que Paraguay es estratégico, ¿no? Muy estratégico. Claro. São Paulo está cerca, Río está Podemos cerca. hablar un poco. ¿Cómo? Sí. Podemos hablar un poco de cómo podemos usar la tecnología para transformar las ciudades. ¿Podrías contarnos un poco tu experiencia al respecto Sí. como arquitecto transformador de ciudades? Cuando hubo este COVID-19, usted sabe, como ya conversamos antes, que hay dos cabezas pensantes importantes en el mundo. Uno es Yuval Noah Harari, otro es Jeremy Rifkin, que es top advisor de Angela Merkel. Estos dos son los que más hablan de conectividad, ¿no? Y y ellos dicen ahora lo siguiente, que la conectividad, la digitalización de las ciudades caminaba en un ritmo. Y aquello que iba a ocurrir en 10 años, ellos creen que por causa del COVID, de este virus, se aceleró y quizás en mucho menos tiempo vamos a llegar a lo que históricamente iba a llegar, ¿no? Por ejemplo, estamos utilizando Zoom ahora, ¿no? Zoom no era tan importante antes, pero ahora que no se puede más deslocarse, viajar, las fronteras son cerradas y nadie quiere arriesgar su vida en un transporte público de masa, ¿no? Como metro, tren, colectivo, aviones. Esto aceleró la importancia y la intensificación de recursos digitalizados de nuestra vida. Delivery, por ejemplo, ¿no? iFood está creciendo aquí en mi ciudad. Se ve motos de iFood, porque nadie más va al restaurante, ¿no? Se pide por aplicativos de celular y entrega en la casa. Entonces, por ejemplo, otro cambio, ¿no? Por ejemplo, mucha gente es contra el chip, antes sin chip, ¿no? Pero usted imagina, si nosotros tuviéramos chip, usted podría en tiempo real, online, ubicar dónde estaban los infectados y podría ahorrar mucho más vida de lo que están muriendo hoy si tuviera chip conectado con los centros de diagnósticos, por ejemplo. Entonces, yo quiero que en términos de digitalización de ciudades, todo aquello que iba a llevar años, no solamente en digitalización. Por ejemplo, en mi ciudad no hay más bicicleta, se llama bicicleta, ¿no? Bike. No hay más bike para vender. Acabó la existencia incluso de los mayoristas, porque es un transporte natural, individual. Usted no tiene que estar lleno dentro de un colectivo, pero solo para protegerse contra contagios. Entonces, hay un montón de cambios que iban a llevar años para ser incorporados, pero con COVID se va a agilizar. Todo esto se va a acelerar, ¿no? Esta es la visión de los urbanistas con relación
al futuro de las ciudades. En general, Perfecto. ¿no? Resumidamente, ¿no? Sergio, Escucho. para que estés, él está analizando a dos pensadores. Uno de ellos, Yuval Noah Harari, y el otro colega, Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin, Rifkin, el que escribió un libro que tenemos acá en la biblioteca, que Sergio suele a veces ojear, yo también, que se llama La Sociedad del Costo Marginal Cero. Perfecto. Él plantea que estamos yendo hacia una sociedad donde los ecosistemas hacen que crezca tanto la capilaridad y la penetración de servicios o productos a veces, donde el costo medio o marginal en todo caso va bajando, y ahí tenemos Facebook y un montón de productos que tenemos en la entrada siempre cero. Costo, precios, porque el costo es tan bajo, el precio se acerca a cero o es cero por un tiempo. Y después, si querés un adicional, te lo pueden cobrar. Lo que le quiero preguntar a Sergio es, ¿cómo ve él la posibilidad de que Paraguay haga un salto en la conectividad con capital extranjero o nacional para poder hacer lo que dice Tomás? Porque un país no conectado, nosotros tenemos una conectividad mentirosa acá en Paraguay, voy a criticar un poco, porque tenemos un monopsonio en la provisión de servicios de telecom. Tenemos 3 empresas nomás. No hay una gran competencia como hay en Brasil, donde tú te acuerdas las espejos, las empresas espejos, que cuando se hizo la privatización entraron, bajaron los precios. Yo le llegué a conocer al dueño de Village Telecom, GVT, usted debe lembrar. Okara, el tipo ese, era un israelita que cuando joven actuó ametrallando a los en el rescate de Entebbe, en Uganda, y hoy vive escondido en Brasil, allí cerca donde vos estás, en Caxias. Yo llegué a conocerlo a él. Y él vendió GBT por 8 bi, una empresa que comenzaron con $500,000 en Curitiba. ¿Qué tal? Espectacular. Ahora le pregunto a Sergio, ¿cómo hacer para que en Paraguay tengamos mejor conectividad? Y creo, Víctor, que tenemos que ir hacia ese eslabonamiento entre Brasil y Estados Unidos a través de Paraguay. Con esta visión que tiene el candidato de Trump al BID, Mauricio Claver Carone, y el ex canciller Eladio Loizaga dijo eso en el Zoom, que veía con buenos ojos que primera vez un presidente norteamericano se interesaba por América Latina con un candidato como ese, ¿verdad? Y lo que dijiste vos, el crédito, el impacto del crédito no es tanto como la inversión extranjera directa. Entonces, si logramos traer esos $4 en vez de los 40 centavos, ahí sí logramos que esas grandes industrias puedan invertir en conectividad, en puertos. Ahí se logra el investment grade. A eso tenemos que apuntar, porque Brasil es un lugar donde va a estar el mercado. Ese es el mercado. Entonces la idea es juntar a ambas naciones, a Estados Unidos y a Brasil a través de Paraguay. Creo que la ¿Por inversión... qué no Argentina? ¿Por qué no Argentina? ¿Por qué Argentina y Brasil son aliados menos potables para los norteamericanos que Paraguay? Ayer creo que me contaste que dijo algo el señor, el candidato este. Sí, Que Argentina tiene un problema con China, no me acuerdo. ahora las decisiones en el mundo son políticas y no económicas. Entonces, como Paraguay es el único que nos hace negocios con China en América del Sur, es muy difícil que las empresas americanas se vayan a la Argentina, porque ellos hacen negocios con China y también Brasil. Entonces, además, Argentina se opone al candidato de Trump en el BID. Es el único país de América del Sur que se opone. O sea que, por lo tanto, ahí no se va a ir la industria. Paraguay tiene las mejores condiciones para esa compensación por no haber hecho negocio con China, de conectarnos con Brasil y con Estados Unidos a través de Paraguay. ¿Qué te parece esa idea, Tomás? Sí, yo estaba pensando ahora que este COVID aceleró el proceso
que ya estaba caminando en Brasil bastante avanzado, ¿cómo se dice? El comercio virtual, ¿no? Y la ventaja del comercio virtual, como decía antes, por los valores locacionales de ubicación de Paraguay, logísticamente, porque ¿cómo funciona este mercado? El consumidor compra directo, no pasa por mayorista, por distribuidor o por, como se dice, minoristas. La venta es directa. Entonces, así, yo creo es el grande valor de Maquila para comercio virtual. Porque usted produce manufactura en Paraguay y mantiene la existencia en Paraguay. No hay que hacer centro de distribución en otros sitios como algunos años antes, ¿no? A 5, 6 años, 10 años atrás, antes, era la época logística de CD, centros de distribución. Pero con el avance de la digitalización, del comercio digitalizado, no importa dónde usted esté, usted tiene la existencia allá, pero hay que tener una logística, una estructura logística eficiente para que llegue rápidamente al destino, porque son cargas fragmentadas. Muy bien. Tiendo esta estructura logística ahí. Yo creo que la aviación va a ser importante, muy importante. La aviación de carga aérea va a ser importante para Paraguay, para alcanzar, porque Brasil es muy grande. Hay sitios, hay unos 15 años atrás, mi novia me enviaba regalos de aquí para el otro lado de Amazonas. Llevaba 40 días. Porque para atravesar el río Amazonas, el río Amazonas divide Brasil en dos. Una realidad es abajo de Amazonas, el otro lado de Amazonas. Porque hay tramos donde el río se lleva 10 días para un buque atravesar, para cruzar el río. Entonces, yo creo que... ¿Y hoy cómo es? Hoy es inmediato. ¿Cómo? Hoy es inmediato. Hoy es mucho más rápido. Hoy más rápido porque se capilarizó, ¿no? Llamamos, han capilarizado la distribución logística con el nacimiento del comercio virtual, del comercio digitalizado. Ya. Porque ya. Tomás, vamos a tener que volver más a frente en otros programas. Sí. Llegó nuestra hora. Entonces quiero despedirme solamente. Llegó la hora. Time is over. Time is over. Right entonces, placer falar con usted. Placer. Nos despedimos diciendo que algún día vamos a traerle a Jeff Bezos a Paraguay y desde acá vamos a tener otro depósito como él tiene en Nevada, Estados Unidos. Muchas gracias y buenas tardes. Puedo terminar con un asunto para conversarnos después, sí, que me acordé. Tenemos que organizar misiones para Japón. Y oye usted, misiones comerciales. Ya estoy viajando de aquí a poco. Gracias. Gracias. Chao. 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 Gracias. Chao.